Seguimos a través de enlace regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de la plataforma de RCR ubicados en Lima, ciudad capital de la República, agradeciendo, como es habitual, a las estaciones de radio y estaciones de televisión que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Saludamos, le agradecemos como siempre la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a don Oscar Caipo, quien es el presidente de la CONFIES. Qué gusto saludarlo, señor Caipo, muy amable como siempre. El gusto de saludarlo, señor Hernández. Gracias por la oportunidad de conversar con usted y con su audiencia. Ayer tuvo lugar el encuentro regional Cusco, Diálogo y Consenso para el Bienestar de las Personas, ¿no? Organizado por la CONFIED, por la Cámara de Comercio del Cusco y la Organización de Naciones Unidas en nuestro país, ¿no? Con el propósito de promover una agenda de desarrollo y que ésta ayude justamente a crecer, a ser más inclusivo y al bienestar de las personas, ¿no? ¿Qué agenda pendiente se ha podido recoger de este diálogo, esta conversación en el Cusco, que es un punto neurálgico por su avance que tiene en el turismo, por el avance que tiene por las inversiones que tiene la región, ¿no? Y también por la dinámica que ha alcanzado en los últimos años, ¿no? Sí, bueno, esto es parte para comenzar, si me permite, señor Hernández, ¿Cómo no? de una serie de acciones que estamos haciendo y promoviendo desde la CONFIEP con las distintas regiones del país, que incluyen poner temas de desarrollo en la agenda nacional, que no nos gane el corto plazo y la coyuntura, para poder abordar los temas más importantes. Estuvimos visitando la ciudad de Cusco como parte de estas actividades el 29 y 30 de noviembre y luego de reuniones con autoridades, el gobierno regional, la alcaldía provincial y obviamente la Cámara de Comercio de Cusco y también la Cámara de Turismo de Cusco, decidimos acceder a la invitación para hacer este evento de diálogo y consenso por el bienestar de las personas. En este evento en particular, lo que hemos encontrado es que hay una plena coincidencia entre los representantes de los gremios empresariales locales, de la sociedad civil y de las autoridades de la región y especialistas de las Naciones Unidas en priorizar las brechas que afectan a la población del Cusco, sobre todo en la niñez, ¿no? En las poblaciones vulnerables y en el ámbito rural, ¿no? Y reconocer que Cusco tiene enormes recursos, sobre todo el turístico, y que tiene una contribución usual de alrededor del 20% del PBI, pero lamentablemente con la pandemia esto ha caído y tenemos que tomar acciones prioritarias para que esto se pueda reactivar muy rápidamente, ¿no? Así que, y eso nos permita generar los recursos para destinarlos a cerrar las principales brechas sociales. Ayer en este encuentro yo lo escuchaba, ¿no? Y usted le ponía bastante énfasis a varios temas, ¿no? Se requiere combatir con urgencia la corrupción, la pobreza, la informalidad y el acceso a la educación de calidad, ¿no? Que es una agenda que bien puede extrapolarse a cualquier región del país, ¿no? Estas son las necesidades que se ven en el día a día. La pregunta es cómo logramos un consenso, cómo posibilitamos cambiar esta situación, ¿no? Y de qué manera lo podemos hacer en el menor plazo, porque estos temas no pueden esperar. Sin duda, ¿no? A veces nuevamente nos distraemos en temas de corto plazo o en medidas que parecen generar un bienestar o un impacto positivo, pero lo hacen en el corto plazo. La realidad es que nosotros vemos que hay tres problemas estructurales en el país. El primero es la informalidad, ¿no? No podemos tener niveles de informalidad de 78%, me refiero a informalidad laboral, ¿no? Y a su vez también tenemos en nuestra estructura del tejido empresarial, tenemos 99.5% de las empresas son micro y pequeñas empresas. Solamente el 0.1% son empresas medianas y el 0.4% son empresas grandes. Lo que nos está diciendo es que las políticas públicas que se han aplicado en las últimas décadas, ¿no? Esto no es un tema solamente de los últimos meses o de los últimos años,
lo único que ha generado es más informalidad y más enanismo empresarial, que se ve claramente reflejado en esta especie de embudo que se forma en la parte de arriba de esa pirámide, en donde hay menos empresas medianas que empresas grandes. Hay una dificultad para las micro y las pequeñas empresas poder crecer, desarrollarse y ser resilientes, y esto se logra en formalidad, ¿no? Entonces creo que es muy importante que las políticas públicas que salgan tanto del gobierno como del Congreso tengan esta problemática en el centro para que podamos comenzar a revertirla y resolverla, ¿no? Tener a 13 millones de trabajadores en la informalidad, sin contrato laboral, sin protección social, es una exclusión, es una injusticia. Sin embargo, muchas veces solamente se legisla para el 22%, ¿no? Para los pocos que pagan impuestos, generándose más barreras para que los que están fuera del sistema puedan transitar ahí, ¿no? Así que ese es un tema que queremos poner foco. Los otros dos son la descentralización y la corrupción, que muchas veces está relacionada. Ayer también escuchaba a uno de los participantes en este encuentro, a Diego Macera, quien es el gerente general del Instituto Peruano de Economía, ¿no? Y siempre le pone mucho énfasis en generar confianza país, ¿no? Pero usted también anotaba ayer que es necesario lograr gobernabilidad como agente de estabilidad para promover inversiones y crear empleo formal. Estamos en una situación bastante compleja, ¿no? Inestabilidad permanente, ¿no? Y el tema de gobernabilidad siempre lo mencionamos, ¿no? Pero como una cuestión etérea, pero sí tiene un enorme peso en un país, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esta estabilidad para atraer inversiones, ¿no? Sí, yo diría que en primer lugar los gobernantes deben actuar con responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad se tiene que ver reflejada en las principales decisiones que se toman, las prioridades, ¿no? De los temas que se ponen en la agenda, ¿no? Y lamentablemente en este gobierno del presidente Castillo no hemos visto esa responsabilidad, lo que se ve evidenciado no solamente en tener 4 gabinetes en prácticamente 7 meses, sino la consecuencia que tiene ese hecho y la afectación que genera, ¿no? Una de las consecuencias es la inestabilidad política, ¿no? Cuando se nombran a personas con cuestionamiento y que no tienen la capacidad técnica y en algunos casos idoneidad, tenemos pues obviamente los cuestionamientos de la opinión pública, de la prensa, en el Congreso, y todo eso genera un clima de inestabilidad. Pero por otro lado, lo que es más grave aún es muy difícil avanzar con una agenda mínima para comenzar a resolver y abordar los principales problemas y necesidades que tiene el país. Un ejemplo, los niños y niñas regresan ahora en marzo al colegio. Hemos tenido 3 ministros de educación, el Ministerio de Educación, que tenía que haber ejecutado el presupuesto de obras públicas para mejorar la infraestructura y preparar los colegios luego de 2 años que los niños no han ido. Prácticamente ha sido el ministerio que menos ejecución tuvo. Obviamente, si es que uno tiene 3 ministros y a su vez los ministros van haciendo cambios, ese es el impacto que se genera de no poder atender a las necesidades de la población. Hay buenos ejemplos. Un buen ejemplo ha sido el Ministerio de Salud, y digo ha sido en pasado, ¿no? Porque se nombró al ministro Ceballos. El ministro Ceballos entendió el nivel de responsabilidad que implicaba estar en medio de una pandemia, en un proceso de vacunación que había dejado el gobierno del presidente Sagasti muy bien encaminado con compra de vacunas, y lo que tenía que hacer era mantener el equipo, mantener la estrategia y con eso tomar velocidad, conseguir vacunar a la población, salvar vidas y ayudar a recuperar la actividad y la economía, y lo hizo bien. Aquí hay 2 claros ejemplos de cuando se toman buenas decisiones, hay buenos resultados. Cuando se toman malas decisiones, malos nombramientos, hay cuestionamientos, no podemos avanzar, y quienes se afectan es la ciudadanía, la población, todos los peruanos. Y claro está que también
falta autocrítica y también falta aceptar, mirar los errores y aceptar las propuestas que vienen. ¿Por qué le planteo esta pregunta del señor Caipo, ¿no? Usted ha tocado el tema de educación, un tema crucial. Y esto sirve para el Cusco, sirve para Huancavelica, sirve para Cajamarca, para Piura u otras localidades donde llegamos, ¿no? Ha transcurrido más de 2 años de la emergencia nacional. Estamos a punto ya del 16 de marzo, 2 años de la emergencia. En el gobierno del señor Vizcarra se hizo anuncios que se iba a dar el impulso a una reconstrucción de la educación, ¿no? Entendiendo que estábamos en pandemia y se requería, ¿no?, actuar en el tema educativo. No se ha avanzado, ¿no? Y hay elementos con los cuales se pueden contar. Usted acaba de mencionar el tema de infraestructura. Y algo que ha venido funcionando con marcado éxito es el tema de obras por impuestos. Entonces, eso se requiere simplemente voluntad, decisión. ¿Por qué no se hace? Y esto mucho más bien da lugar a que se inicien construcciones que muchas veces están limitadas por otro elemento, la corrupción. Así es. Sin duda, la ecuación de obras por impuestos puede ayudar a resolver la necesidad del cierre de brechas sociales y, en conjunto con mejoras en el proceso de descentralización, va a ayudar a que los recursos que se generan por el crecimiento económico, el pago de impuestos y regalías, pueda llegar de una mejor manera en infraestructura y servicios sociales para la población, ¿no? Entonces, la ecuación de obras por impuestos, sin duda, es un gran elemento. El ministro Franque, el exministro Franque, instaló una mesa de trabajo, ¿no?, junto con el sector privado para poder ayudar a mejorar este mecanismo, esta gran herramienta, porque tenemos que decir, ha estado ahí, pero no ha podido desarrollarse en todo su potencial, ¿no? Entonces, esperamos que esa mesa con el ministro Graham gane dinamismo y podamos justamente hacer las mejoras necesarias para poder acelerar el monto de inversión anual. No fue el que refleje el potencial de la cantidad de impuestos, pues, que se pueden generar y beneficiar rápidamente a las regiones, ¿no? O sea que claramente es una oportunidad de mejora, señor Hernández. Estamos dialogando con don Óscar Caipo, el presidente de la CONFIED. Permíteme ser reiterativo en estas preguntas, porque en las 2 anteriores oportunidades que he conversado con usted, siempre le he preguntado sobre el riesgo país y la predictibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro país tiene tantos cambios en los últimos meses, tanta incertidumbre, que siempre es pertinente preguntarle a los agentes económicos, a los representantes de los gremios. Usted pertenece al gremio empresarial más importante, como es la CONFIED, ¿qué pensamos sobre el riesgo país y sobre la predictibilidad? Mi pregunta es muy puntual. Usted conoce muy bien el tema de Cajamarca, ¿no? Y justamente uno de nuestros oyentes que nos está escuchando a esta hora nos plantea esa pregunta, ¿no? En Cajamarca la semana pasada, señor Caipo, ha tenido lugar un certamen muy parecido donde se han analizado los consensos para el desarrollo de Cajamarca, ¿no? Y todos coinciden que Cajamarca tiene 18.000 millones en cartera, ¿no?, en proyectos de inversión minera. Esto no se puede destrabar, por muchas razones, ¿no? Porque no hay un acompañamiento del Estado para poder impulsar estos proyectos, el alto nivel de conflictividad, ¿no?, el interés de algunos sectores, de algunos de los organismos no gubernamentales en generar estos proyectos y que puedan generar desarrollo, ¿no? ¿Hacia dónde podemos estar, ¿no? El caso de Cajamarca es un ejemplo que hay que mirarlo con mucha atención, ¿no? 18.000 millones en cartera de proyectos que no se pueden ejecutar. Me gustaría conocer su opinión, por favor. Sí, sin duda, es una gran oportunidad. La minería, digamos, es debería ser el gran motor que ayude a salir al país de la crisis y avanzar hacia el desarrollo, ¿no? Obviamente tenemos que desarrollar minería con sostenibilidad y en armonía con las comunidades, ¿no? Cajamarca, señor Hernández, es un buen ejemplo de una región que está bendecida por este recurso natural y que lamentablemente por algunos elementos y motivos ideológicos en el pasado y también por corrupción que todos conocemos, no ha podido explotarlo correctamente en los últimos años, ¿no? No han habido grandes inversiones y hay este stock de proyectos por
tomar decisión de inversión, ojalá en los próximos meses. Y lo que ha sucedido es que Cajamarca ha ido retrocediendo en índices de desarrollo, teniendo todos estos recursos a disposición. ¿Cómo podemos tener a Cajamarca en la parte baja de la tabla del índice de competitividad regional que justamente el IPE presenta, ¿no? Eso para nosotros fue muy evidente en la visita que hicimos. Por otro lado, estuvimos hace 2 semanas en San Martín, ¿no? Y nos sorprendió, y estoy yendo al tema que menciona, que San Martín puntuaba y ranqueaba número 1 en el frente de institucionalidad, ¿no? Y entonces esto lo vimos antes del viaje. Cuando hicimos la visita, nos reunimos con el gobernador regional, con el alcalde provincial, con las cámaras de comercio, obviamente, y vimos, tanto en empresarios como en autoridades, una visión de futuro, ¿no? Seriedad en la ejecución del gasto y la inversión pública, y pudimos visitar y ver obras que generaban valor, como un centro cultural que se asemejaba al Gran Teatro Nacional que tenemos en Lima, y que era un lugar donde claramente uno podía percibir el orgullo que tenía esa población. Y tenemos que recordar y poner en valor que San Martín hace 30 años estaba sumido en el narcotráfico y en el terrorismo, y que a raíz de intervenciones exitosas, ¿no?, de Vida, de esa época, Cedro, USAID, la cooperación americana, las autoridades, y estoy seguro también, como me comentaron, los militares, pudieron salir adelante, reemplazar esos cultivos, y hoy San Martín son primeros productores en cacao, en café, en palma aceitera y en banano. Y lo que nos presentaron en esa visita, señor Hernández, fueron planes de desarrollo concretos, por ejemplo, en el sector turismo, que es el tercer lugar en el Perú más visitado, luego de Cusco y Lima, solamente que no tiene turismo receptivo, es turismo local y que necesita inversiones. Yendo a la pregunta inicial en este bloque, la estabilidad y la confianza es lo que puede atraer las inversiones. Nosotros hemos acordado regresar para buscar inversionistas. ¿Cómo no devolver con inversión a una región tan pujante que está haciendo las cosas tan bien para que puedan seguir avanzando y salir adelante, ¿no? Y esa estabilidad y esa confianza hay que cuidarla. El Perú tiene una estabilidad macroeconómica que hemos tardado 30 años en construirla y que se está debilitando y está en una dirección equivocada. Y esto es por la inestabilidad en los nombramientos, pero también en las consecuencias y las decisiones. Por ejemplo, antes de ayer, en la noche, en una edición extraordinaria del diario El Peruano, se publica un decreto supremo para prohibir la tercerización, ¿no? Sin análisis técnico, sin consulta intersectorial, y lo que es peor, sacándolo del Consejo Nacional del Trabajo, donde el diálogo tripartito entre el Estado, los trabajadores y los empleadores, tenemos la capacidad de ver todas las aristas e implicancias que puede tener una medida de ese tipo. Y sin darse cuenta, ¿no?, nuevamente, como mencionaba al inicio, piensan de que están creando un beneficio de corto plazo, ¿no?, algo que puede dar popularidad, sin darse cuenta que lo que están haciendo es afectar a trabajadores, afectar a las que pueden terminar en informalidad, afectar a las pymes, a las empresas que requieren de estos servicios tercerizados porque no tienen capacidades para tener todos los procesos y la contratación de personal mientras que se van desarrollando, pero también a empresas que son especializadas en brindar estos servicios para otras empresas, y lo que es peor aún, va a encarecer el costo de productos y servicios. Algunos de ellos son regulados y podrían terminar incrementando tarifas de agua, energía eléctrica y telefonía, ¿no? Entonces, el gobierno, al hacer nombramientos de personas que no tienen experiencia y que no tienen capacidad, y con la pérdida de tecnocracia,
de personas que han ido renunciando al ver que se han contratado personas en muchos casos con falta de idoneidad, han dejado el aparato estatal. Empezamos a ver consecuencias muy graves, que salen iniciativas como estas, ¿no?, que trasnochadas y que no han tenido ni el análisis y el sustento, y que ha ido inclusive en contra de un informe del MEF, ¿no?, que decía, que alertaba de todos los peligros, ¿no? Entonces, estas son las cosas que justamente destruyen esa confianza que se ha construido a lo largo de los años y que justamente es la que atrae las inversiones necesarias para generar empleo. La minería y ese stock de inversiones, no solo el de Cajamarca, sino los casi 50.000 millones de dólares en proyectos listos para invertir en los próximos años, podrían generar 2 millones de de empleos formales. Señor Hernández, hoy tenemos 3.7. Imagínese usted si pasáramos a tener 5 o 6 millones de empleos formales, el beneficio que significaría eso para los trabajadores y para sus familias en ingresos y en protección social y bienestar. Lo que usted acaba de señalar es bastante serio, don Oscar, ¿no? Primero, que este tema no se ha visto en el Consejo Nacional de Trabajo, se le ha sacado del Consejo Nacional de Trabajo, que es el ámbito natural donde se debe discutir este tema, ¿no? Ustedes han emitido una nota informativa donde dan cuenta, ayer, tanto Confied como un grupo de cámaras de comercio en el interior del país, que los trabajadores, los consumidores y las pymes son los principales agraviados por esta norma, ¿no?, de tercerización, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir de inmediato? Porque esto hay que mirarlo, sí, de cerca. No se está tocando este tema, porque estamos muchas veces mirando tantos problemas que tiene el país, pero este tema es muy grave, ¿eh? Este tema es bastante delicado por la forma que ustedes nos han metido un contrabando. Es gravísimo y el impacto es enorme, y justamente al no hacer el análisis técnico, al no hacer las consultas con los ministerios que deberían estar involucrados y al no seguir las recomendaciones que daban el MEF, creo que el gobierno tiene que considerar seriamente derogarlo. Nosotros hemos solicitado y entiendo que también los trabajadores han hecho lo propio en que este tema se discuta en el Consejo Nacional del Trabajo. Nos ha citado inclusive la ministra, que la verdad ha sido un hecho bastante inusitado, ¿no?, que el día que estaba sacando esto mediante decreto supremo, habiéndolo discutido 3 semanas antes como uno de los puntos de agenda para discutir en el Consejo Nacional del Trabajo y habiéndolo puenteado abiertamente, ahora convoque para discutir seguramente otros temas. Querrán discutir la remuneración mínima vital, pero este tema se tiene que resolver. Hemos visto, por ejemplo, ya una declaración un poco ambigua del premier Aníbal Torres de que la norma ha sido publicada pero no está publicada. También hemos visto un oficio ya del Congreso pidiendo explicaciones a la ministra Betsy Chávez de cómo ha podido salir esto prácticamente entre gallos y medianoche, una norma firmada solamente por el presidente de la República, un decreto supremo, y la ministra sin los niveles de consulta. Aquí algo raro ha pasado, no sabemos por qué esto ha tenido que salir tan rápido, pero debe ser rectificado, derogado, y que vaya a la instancia donde debe discutirse mediante diálogo social y mirando todas las aristas y desde el punto de vista técnico, para que no haya sorpresas, porque lo peor que nos puede pasar con normas como estas es que se afecten todos, trabajadores, consumidores, pymes, o que nos pase lo que pasó con la famosa ley agraria, que también de una manera muy rápida en el Congreso se derogó la anterior, se sacó una nueva, y ahora ni los trabajadores están contentos con esa ley, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de madurar muy bien, ¿no? Las normas, las leyes y las regulaciones. Volviendo a la conversación original, señor Hernández, esta norma no resuelve el problema de los más de 13 millones de trabajadores que no tienen protección social, contrato de trabajo, que tienen subempleo, un trabajo precarizado,
que tienen la última estadística a nivel nacional están en 14% de menor ingreso promedio, porque no se ha recuperado luego de la pandemia, ¿no? Ese debería ser el foco, y para eso el mejor vehículo es generar confianza, de tal forma que el sector privado invierta y genere empleo formal, empleo digno, y que se empiece a regular con una visión de largo plazo para que más trabajadores y más micro y pequeñas empresas puedan transitar hasta la formalidad y ver los beneficios de ello. Don Oscar Caipo, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, muy amable de su parte, como siempre. Muchas gracias por la invitación, señor Hernández. Gracias. Muy buenos días. Conversamos con el presidente de la CONFIET.